continuación explicaremos el capítulo 10 del libro Finanzas Corporativas de Ross, Rendimiento y Riesgo, el modelo de asignación de precios de equilibrio. Comenzaremos definiendo los tres instrumentos individuales básicos para desarrollar este capítulo. En primer lugar, el rendimiento esperado. El rendimiento esperado es lo que esperamos tener de rendimiento por un activo en particular. Para conocer esto es necesario conocer su riesgo y su rendimiento. Varianza y desviación estándar. Ambas son utilidades para medir el riesgo de un activo. La desviación estándar es una medida estadística que indica la dispersión o variabilidad de los datos con respecto a su valor medio. La varianza es su valor cuadrático. Covarianza y correlación. La covarianza es una estadística que mide la interrelación entre dos instrumentos. Esta relación se puede expresar en términos de la correlación que existe entre estos instrumentos. Conociendo lo anterior, ahora podemos analizar el rendimiento esperado, la varianza y la covarianza. Para calcular la varianza son solo los siguientes pasos. Cálculo del rendimiento esperado. Es el promedio de los rendimientos en los diferentes estados de la economía, ya sea en depresión, recesión, normal o auge. Cálculo de la desviación estándar. Para cada momento de la economía, calcular de la siguiente manera. El rendimiento de cada estado de la economía menos el rendimiento esperado antes calculado. Las desviaciones calculadas son indicaciones de las dispersiones de los rendimientos. Pueden salir algunas negativas, por lo que las multiplicaremos por sí mismas. El promedio de las varianzas actuales obtenidas son la varianza total, y la raíz cuadrada de esta es la desviación estándar. Covarianza y correlación. La varianza y la desviación estándar mide la variabilidad de activos individuales. La covarianza y la correlación nos permitirá medir la relación entre el rendimiento sobre un activo y el rendimiento sobre otro. Miden cómo se relacionan dos variables aleatorias. La correlación es cómo se mueve un activo con respecto a otro. Esta se mide entre menos 1 y 1, por lo que una correlación 1 significa que se mueven en la misma dirección, mientras que menos 1 es que se mueven en forma contraria, por lo que una correlación menos 1 y perfecta, el riesgo se elimina. La covarianza es la varianza del portafolio, para saber el riesgo de ambas actuando en conjunto. Dentro de este concepto están actuando la correlación de ambos y las desviaciones estándar correspondientes. Rendimiento y riesgo de portafolios. Ya teniendo estimados los rendimientos esperados y las desviaciones estándar sobre activos individuales y la correlación entre ellos, ¿cómo elegimos la mejor combinación o portafolio de activos? Obviamente preferiremos un portafolio con mayor rendimiento esperado y con una menor desviación estándar sobre este. Por lo tanto, consideraremos la relación entre el rendimiento esperado de los instrumentos individuales y el rendimiento esperado sobre un portafolio hecho con dichos valores, y la relación entre las desviaciones estándar de los instrumentos individuales, las correlaciones entre ellos y la desviación estándar de un portafolio hecho con dichos instrumentos. El rendimiento esperado por un portafolio es simplemente un promedio ponderado de los rendimientos esperados de los activos individuales. La fórmula sería x1 por R1 más x2 por R2, donde x es el porcentaje de participación del activo en el portafolio y R el rendimiento de este. La varianza de un portafolio es simplemente la combinación de las proporciones de los activos, los rendimientos, las correlaciones, la covarianza y las desviaciones estándar. La fórmula sería x1 por varianza 1 más x2 por varianza 2 más 2 veces x1 por x2 por la covarianza de 1,2, donde la covarianza de 1,2 es la correlación de 1,2 por desviación estándar de 1 por desviación estándar de 2. La desviación estándar de un portafolio es simplemente la raíz cuadrática de la varianza del portafolio antes calculado. El efecto de diversificación. Para analizar esto es importante comparar la desviación estándar del portafolio con la desviación estándar de los activos individualmente. Para esto utilizaremos el promedio ponderado de sus desviaciones estándar. La fórmula sería x1 por desviación estándar 1 más x2 por desviación estándar 2. Recordemos que x1 es el porcentaje de participación del activo 1 y x2 el porcentaje de participación del activo 2. En caso de que la correlación sea menor a 1, la desviación estándar del portafolio va a ser menor que el promedio ponderado de las desviaciones estándar. En caso de que utilizáramos muchos activos, las correlaciones entre los pares de activos sean menor a 1, la desviación estándar de un portafolio con muchos activos es menor que el promedio ponderado de las desviaciones estándar de los activos individualmente. En caso de que la correlación de los activos sea igual a 1, el efecto de diversificación es nulo, ya que como vimos anteriormente, se moverán en la misma dirección. A continuación desarrollaremos la pregunta número 1, la cual es: explique el concepto de conjunto eficiente de activos. El conjunto eficiente con dos activos. Como sabemos, en el momento de elegir un portafolio,
tenemos un conjunto factible de posibilidades o combinaciones de inversión para los activos en cuestión. Para elegir esa combinación más eficiente, hay que saber que no podemos cambiar los rendimientos, desviaciones y la correlación de ambos. La decisión solo va a depender de qué tipo de personas somos ante el riesgo: tolerante, poco tolerante o totalmente distante al riesgo. Este último tomaría el portafolio de varianza mínima. Ningún inversionista querrá invertir en un portafolio con un rendimiento esperado menor al de la varianza mínima. El efecto de diversificación aumenta cuando la correlación disminuye. Ahora analizaremos el conjunto eficiente de diversos instrumentos. Para hacerlo más sencillo, utilizaremos un gráfico de rendimiento esperado del portafolio versus la desviación estándar del rendimiento de los portafolios. El área sombreada de la ilustración representa el conjunto de oportunidades o el conjunto factible cuando se consideran diversos instrumentos. El área sombreada representa todas las combinaciones posibles de rendimientos esperados y de desviaciones estándar de un portafolio. Por ejemplo, dentro de un universo de 100 instrumentos, el punto 1 podría representar un portafolio de, por decir, 40 instrumentos. El punto 2 podría representar un portafolio de 80 instrumentos. El punto 3 podría representar un conjunto diferente de 80 instrumentos. O los mismos 80 en proporciones diferentes, o algo parecido. Como es obvio, las combinaciones son virtualmente ilimitadas. Sin embargo, observe que todas las combinaciones posibles caen dentro de una región específica. Ningún instrumento o combinación de instrumentos puede caer fuera de la región sombreada. Es decir, nadie puede elegir un portafolio con un rendimiento esperado superior al que está dado por la región sombreada, porque los rendimientos esperados sobre los instrumentos individuales no se pueden alterar. A continuación analizaremos la pregunta número 2, la cual es: explique el concepto de diversificación. Diversificación. Como sabemos, la diversificación busca disminuir el riesgo lo que más podamos, sacrificando el menor rendimiento posible, aunque como ya vimos, va a ser decisión de cada persona según sus preferencias frente al riesgo. Como vimos anteriormente, la varianza debe ser menor que la covarianza, por lo que podemos desglosar la varianza del rendimiento de la siguiente forma. Riesgo total del rendimiento individual es igual al riesgo del portafolio más el riesgo no diversificable. El riesgo total es el riesgo que uno enfrenta al tener solo un instrumento. El riesgo de portafolio es el riesgo que uno enfrenta después de alcanzar la diversificación total, llamado riesgo de mercado. Para un individuo que elige un portafolio diversificado, no es importante el riesgo total de un instrumento individual. Cuando agregamos un nuevo instrumento al portafolio, solo nos interesa aquella porción del riesgo que no sea diversificable, el cual se puede ver como el riesgo que le aporta ese instrumento al portafolio. En conclusión, la diversificación es algo útil para aquellos individuos que quieren formar un portafolio lo más eficiente posible a un nivel de riesgo determinado, por lo que es fundamental conocer el riesgo diversificable y el no diversificable de nuestros instrumentos. Al final, va a depender de la sensibilidad al riesgo de cada individuo tomar la decisión final de la inversión. A continuación desarrollaremos la pregunta 3 y 4 en conjunto, las cuales son: explicar el concepto de portfolio óptimo y el principio de separación. Solicitud y concesión de préstamos sin riesgo. El portafolio es óptimo. Para buscar el portafolio óptimo, asumimos que podemos solicitar préstamos sin riesgo, por lo que los inversionistas acuden al principio de separación, el cual consiste en separar la decisión en dos pasos. Paso número 1. Tras estimar los rendimientos esperados y las varianzas de los instrumentos individuales, las covarianzas entre pares de instrumentos, el inversionista puede calcular el conjunto eficiente de activos riesgosos. En este caso, no importa el grado de aversión al riesgo del inversionista. Paso 2. Ahora veremos cómo combinar el paso 1 con el activo libre de riesgo. Podría invertir algunos fondos en el activo libre de riesgo y otro en el portafolio anterior. Alternativamente, puede pedir prestado a la tasa libre de riesgo y con ayuda de esos fondos invertir la suma en el portafolio 1. Esta decisión será únicamente determinada por su capacidad para tolerar el riesgo, por lo que las preferencias son fundamentales en esta decisión. Equilibrio de mercado. Definición del portafolio de equilibrio de mercado. Podemos hacer el supuesto de que todos los inversionistas tienen las mismas estimaciones de rendimientos esperados, varianzas y covarianzas. Este supuesto recibe el nombre de expectativas homogéneas. Si lo anterior fuera así, todos los inversionistas tendrían el mismo conjunto eficiente de activos con riesgo. Por ejemplo, los muy aversos al riesgo podrían combinar activo riesgoso con activo libre de riesgo. Los poco aversos al riesgo podrían solicitar un préstamo. El sentido común nos indica que es un portafolio ponderado por el valor de mercado y que incluye todos los instrumentos existentes. A esto se le llama portafolios de mercado. Definición de riesgo cuando los inversionistas tienen el portafolio de mercado. Los investigadores han demostrado que la mejor forma de medir el riesgo de un instrumento en un gran portafolio es el beta del instrumento. El beta es una medida de la volatilidad de un activo relativa a la variabilidad del mercado, de modo que valores altos de beta denotan más volatilidad, por lo que beta igual a 1 es equivalencia con el mercado. Por ejemplo,
Si una acción tiene un beta de -1 y el mercado aumenta en un 10%, la acción deberá tender a bajar un 10%, ya que se está moviendo en teoría totalmente al contrario del mercado. La fórmula de beta es la siguiente: covarianza activo-mercado partido la varianza del mercado. A continuación desarrollaremos la pregunta número 5. Explique la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado. KPM. Relación entre el riesgo y el rendimiento esperado. KPM. El rendimiento esperado del mercado. La fórmula es la siguiente: RM igual RF más prima de riesgo. En palabras, el rendimiento esperado del mercado es la suma de la tasa libre de riesgo más alguna compensación por el riesgo inherente al portafolio de mercado. Como los inversionistas desean una compensación por el riesgo, la prima de riesgo es presumiblemente positiva. El rendimiento esperado de un instrumento individual. El rendimiento esperado de un instrumento y la relación con su beta en condiciones favorables se puede representar con la siguiente ecuación: RI igual RF más beta por RM menos RF, donde RI es el rendimiento esperado del instrumento, RF la tasa libre de riesgo, B igual beta del instrumento y RM el rendimiento esperado del mercado. Esta fórmula la conocemos como el modelo de asignación de precios de equilibrio, KPM. El KPM indica que el rendimiento esperado del instrumento está relacionado linealmente con su beta. Gracias al KPM podemos obtener la línea de mercado de valores, LMB. Esta comienza en RF y se eleva hasta RM cuando beta es igual a 1. Esta línea tendrá pendiente positiva mientras RM sea mayor que RF. Como el portafolio de mercado es un activo riesgoso, el rendimiento de este debe estar por encima de la tasa libre de riesgo, RF. Gráficamente hablando, podemos observar que la línea comienza en RF, que la vemos en color rojo, y se eleva hasta RM en color verde cuando beta es igual a 1. Esta línea se conoce como la línea del mercado de valores, LMB. Como con cualquier línea, la LMB tiene una pendiente y una intersección. RF, la tasa libre de riesgo, es la intersección, puesto que el beta de un instrumento es el eje horizontal. RM menos RF es la pendiente. La línea tendrá pendiente positiva mientras el rendimiento esperado del mercado sea mayor que la tasa libre de riesgo. La línea de mercado de valores LMB es la descripción gráfica del modelo de asignación de precios de equilibrio, KPM. El rendimiento esperado sobre una acción con un beta de 0 es igual a la tasa libre de riesgo. El rendimiento esperado sobre una acción con un beta de 1 es igual al rendimiento esperado sobre el mercado. Para finalizar, debemos mencionar dos aspectos sumamente importantes sobre el KPM. En primer lugar, linealidad. Ya que beta es la medida apropiada de riesgo, los activos que tengan un beta elevado deben tener un rendimiento esperado por encima que los que tienen un beta menor. La relación entre rendimiento esperado y beta corresponde a una recta. En segundo lugar, portafolios de instrumentos. Cuando hablamos anteriormente de KPM nos enfocamos solo en instrumentos individuales. ¿Pero sirve con portafolio? La respuesta es sí, porque el portafolio se puede tratar como un activo individual.